Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Enoico, vuestro canal para el aprendizaje del griego clásico. Vamos a estudiar hoy el pretérito imperfecto indicativo voz activa. Bueno, el imperfecto solo tiene indicativo, el de la voz activa. Lo primero que tenemos que saber, vamos a empezar con su formación, es que el pretérito imperfecto, como todos los tiempos que indican pasado, es decir, es lo mismo el aoristo de indicativo y el pretérito pluscuamperfecto, también de indicativo, llevan llevan como marca de pasado en griego lo que se denomina aumento. Entonces, antes de ver cómo se conjuga, vamos a estudiar cómo es la formación del aumento. Si nos fijamos en la palabra aumento, ya nos está indicando en qué consiste este fenómeno. Es decir, vamos a aumentar una sílaba, ya sea porque le vamos a poner algo o porque se va a alargar. Entonces nos quedamos con que aumento es que efectivamente vamos a tener más sílabas. Entonces aquí vamos a distinguir el aumento, puede ser silábico o temporal. Es silábico si el verbo comienza por consonante, por ejemplo, el verbo lío, cuya raíz es li. Entonces, para los verbos que empiezan por consonante, el aumento consiste en poner una épsilon delante de la raíz. Entonces, esta es la primera, ahora lo veremos, pero es una épsilon. Silábico quiere decir que aumento una sílaba, porque al añadirle la épsilon, tengo una sílaba más. Bien, y para los verbos que comienzan por vocal o diptongo, el aumento se llama temporal porque realmente voy a alargar esa vocal, es decir, consiste en alargar la vocal de acuerdo con las características de alargamiento que tiene el griego. Es decir, para los verbos que empiezan por alfa se alarga en eta, por ejemplo, el verbo agoreuo, el aumento consiste en que la alfa la he convertido en eta y por lo tanto en una larga, es decir, dura más, de ahí lo de temporal. Por eso de agoreuo es egoreuon. Los verbos que empiezan por épsilon alarga también en eta, que es su larga correspondiente. Entonces del verbo, perdón, el pizzo, tenía que ser una zeta. El imperfecto es el pitson, es decir, epsilon la he convertido en eta. Bien, vamos a ver los verbos que empiezan por diptongo cuando el segundo elemento del diptongo es una iota, perdón. Aquí hay que tener cuidado porque recordar de los primeros vídeos que están ahí de la morfología y de la fonética, la iota detrás de vocal larga se suscribe, entonces se alarga la primera vocal del diptongo, entonces alfa alarga en eta, epsilon alarga en eta, omicron alarga en omega. ¿Y qué pasa con la iota? Que se suscribe, es decir, la tenemos pero escrita debajo. Esto es muy importante a la hora luego de buscar el verbo en el diccionario, porque si yo me encuentro, por ejemplo, una forma del verbo iron, que es el imperfecto es eron, es decir, con la iota suscrita, yo al ver la iota suscrita ya tengo que saber que el verbo empezará o por alfa o por epsilon. Entonces, a la hora de buscarlo es muy importante porque esto me va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, airo, el imperfecto eron, del verbo eikatso, airo que sí, bueno, agoreuo habla, el pizzo esperar, airo levantar, eikatso representar, el imperfecto ekatson. Entonces, fijaros que el imperfecto se forma, claro, queda la forma igual, eta con iota suscrita, pero luego los verbos en su forma de diccionario no es igual. Lo mismo nos encontramos con la omicron, alarga en omega, y como detrás hay una iota, pues se alarga la omicron en omega y iota suscrita de oikitso o kitson con la iota suscrita. Los verbos que empiezan por diptongo au o eu, pues alargamos eu y se queda tal cual. Y aquí os digo lo mismo, o sea, el imperfecto auxano aumentar, euxano, geurisco encontrar, geurisco. Y fijaros, si yo no conozco los verbos, cuando lo tenga que buscar,
tendré que buscar un verbo que empiece por alfa, sobre todo al principio, hasta que uno se familiariza y va conociendo, o un verbo que empiece por épsilon. Entonces, si lo busco con alfa y no lo encuentro, pues lo mismo es con épsilon. Esto, repito, es muy importante. ¿Qué pasa con los verbos que empiezan por iota o ypsilon, que no tienen largas correspondientes? Pues alargan, pero gráficamente no se nota. Es decir, nos vamos a encontrar igual ypsilon o iota en el imperfecto. ¿Mm? De acuerdo. Esto es, digamos, lo general. Luego hay excepciones, aumentos irregulares, los verbos compuestos de preposición. Lo iremos viendo más adelante. Entonces ahora ya sí que sabiendo cómo se forma el aumento, ya podemos ver la conjugación y cómo se traduce. El pretérito imperfecto se conjuga poniendo delante, como os he dicho, el aumento. Después va la raíz, después va una vocal temática y luego las desinencias personales. Como es un verbo, el verbo lío, que empieza por consonante, el aumento os lo he puesto separado con guiones todas las partes para que lo veáis más claramente. Entonces, el ion, evidentemente con guiones, luego no aparece, lo aclaro. Entonces, las vocales temáticas son las que van delante de las desinencias personales. Son omicron o épsilon. Omicron cuando la desinencia personal empieza por nasal y épsilon cuando la desinencia personal no empieza por nasal. Las desinencias personales son ni, sigma, aquí tendría que haber una tau, pero cae porque ya sabéis, es ley fonética que las dentales, las taus en posición final caen, y lo mismo aquí, tendría que ser ni tau, pero ha desaparecido, ha caído la tau. Por eso tenemos elion, elies, elie, eliomen, eliete, elion. ¿A qué equivale? Pues equivale al pretérito imperfecto de indicativo en español. Como el verbo significa desatar, yo desataba, tú desatabas, él desataba, etc. En cuanto al acento, esto es repasar el vídeo que dediqué a la acentuación. Recordar que el acento, excepto en casos que veremos, normalmente el verbo lleva el acento todo lo atrás que se puede. Entonces, ¿qué es todo lo atrás que se puede? Pues esdrújula cuando la penúltima es breve, ¿de acuerdo? Más de esdrújula no puede ser. Eso indica que va a cambiar de posición. Es decir, primera y segunda y tercera persona del singular sí que se puede mantener. La última es breve, puede ser esdrújula. Pero en la primera y la segunda persona del plural ya no puede ser porque tendría que ser sobresdrújula y en griego no hay sobresdrújulas. Entonces pasa a la siguiente sílaba que es li. Por eso tenemos el liomen, el liete, el lion. Bien, en cuanto a la traducción, os he puesto aquí una frase, es Gemeter tompaida elue. Elue del verbo luo, que significa bañar. Entonces, aquí tenemos elue, entonces ya podemos saber que es tercera persona del singular, fijaros en la misma formación, aumento silábico, porque el verbo empieza por consonante, lu es la raíz y epsilon es la terminación de tercera persona del singular. Meter, de meter, metros, madre, nominativo singular femenino es el sujeto. Tompaida, de pais, paidos. Entonces, paida, acusativo singular, masculino, tercera declinación, complemento directo. Entonces, la madre, como el verbo luo significa bañar, bañaba. ¿A quién? Al niño. Bueno, os voy a poner en la página web prácticas para el pretérito imperfecto, tanto de formación como de traducción, y luego subiré un vídeo para corregirlas. Muchas gracias y hasta el siguiente.